Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir a estas ruedas de prensa. Bueno, después de la gran obra de teatro que vivimos el pasado viernes en el debate en el debate de la totalidad de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, después de esa tragicomedia barata que fue ese debate, ha quedado en evidencia más que nunca ese gran pacto oculto de la señora Guardiola. El debate a la totalidad, para lo único que ha sido útil, la verdad, pues es para evidenciar el oscurantismo de este gobierno, el oscurantismo del gobierno de la señora Guardiola, y también ha servido para que los extremeños realmente vean cómo se ha urdido un plan, una negociación, dando la espalda a todos los extremeños y a todas las extremeñas. Mientras nos hacían perder el tiempo a los demás, porque es lo que realmente han hecho, mientras que el PSOE de Extremadura, los socialistas extremeños, el grupo parlamentario socialista trabajaba, trasladaba una serie de propuestas serias, rigurosas, una serie de propuestas que iban siempre en beneficio de la mayoría social de esta tierra, mientras todas nuestras reuniones, nuestras comunicaciones eran públicas y eran conocidas, el gobierno de la señora Guardiola iba trazando un oscuro plan negociador sin importarle para nada, en absoluto, las consecuencias que pudiera tener a la ciudadanía extremeña, que pudiera tener a todos los extremeños y a todas las extremeñas. Por eso, lo primero que nos queremos preguntar es qué se esconde detrás de ese oscuro pacto que ha hecho la señora Guardiola. ¿Cuáles han sido y cuáles van a ser las cesiones del gobierno de la señora Guardiola para elegir a esos socios que han preferido y que han hecho para ofrecer, que solo han ofrecido vetos y atacar a las clases trabajadoras y medias de esta región? ¿Conoceremos también a través de las enmiendas parciales ese pacto? Es lo que nos preguntamos. ¿Conoceremos ahora a través de ese nuevo y de este nuevo proceso parlamentario, pondremos luz a ese oscuro pacto a través de las enmiendas parciales? Por todo esto, este gobierno ahora lo que tiene que dar son muchas explicaciones, lo que tiene que aclarar son muchas cosas. Y por eso estos 2 días de comisiones de Hacienda, el gobierno lo que debe responder es a muchas preguntas, y este Parlamento, este grupo parlamentario, lo que va a hacer y lo que va a trabajar intensamente estos 2 días es efectivamente en hacer muchas preguntas al gobierno de la señora Guardiola. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno que, además de tramposo, oculta mucha información. Ya sabemos que el gobierno de la señora Guardiola, para compensar la grave caída de los ingresos debido a sus fastuosos regalos fiscales a los más privilegiados, a las clases más pudientes, ha presupuestado 366 millones de euros ficticios en el estado de gasto no autorizados por el Estado en deuda pública. Eso es lo que ha hecho la señora Guardiola. O dicho de otra manera, este gobierno ha endeudado a los extremeños en 366 millones de euros sin autorización para financiar los desmanes fiscales de la señora Guardiola. Esto es tremendamente grave. Esto es tremendamente peligroso porque además sobrepasa el límite de deuda pública autorizado. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no ha dado ninguna explicación ni la señora Guardiola ni la señora Manzano sobre esto? Es que nos quieren volver a llevar en ese camino que nos llevaron en esa legislatura tan catastrófica en el que acabaron nuestras cuentas públicas intervenidas. ¿Nos quieren llevar por ese camino? Es que no solo vamos a incumplir con el límite de deuda, es que se van a incumplir con todos los indicadores de estabilidad presupuestaria. El déficit va a ir al 1% del PIB, como ya ratificó la IREF. Estos presupuestos contemplan una regla del gasto del 4,6%, muy superior al autorizado del 3,2%. Y el nivel de deuda pública, como he dicho, se va a ir a 366 millones de euros, muy superior al autorizado. Por tanto, repito, ¿quiere la señora Guardiola que nos vuelvan a intervenir como en la época del señor Monago? ¿Quiere llevarnos por el mismo camino de recortes e injusticia de esa terrible legislatura? ¿Quiere llevarnos de nuevo a la ruina social y económica de esos horribles años? A esas preguntas lo que tiene que responder este gobierno, y este grupo parlamentario va a insistir mucho
en ello. Pero es más, estos presupuestos, además de tramposos, nos generan muchísimas dudas, muchísima incertidumbre, porque son deficitarios. Son muy deficitarios. Y me explico, miren, mientras los ingresos corrientes están cifrados en unos 6.024 millones de euros, los gastos corrientes están cifrados en 6.339. Por tanto, no cubren ni por asomo los ingresos a los gastos. Es decir, estos presupuestos existe una desviación, una falta de ingresos de unos 315 millones de euros. Es decir, un presupuesto absolutamente deficitario. Y lo diré de otra manera para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando. ¿Se imaginan ustedes una familia donde la nómina mensual no cubra sus necesidades mensuales, por ejemplo, de luz, agua, alimento, gastos financieros, guardería, etcétera? Pues efectivamente, este es el presupuesto que ha presentado la señora Guardiola. Unos presupuestos que no cubren ni por asomo las necesidades mínimas de gastos corrientes. Unos presupuestos, insisto, muy deficitarios. Un verdadero caos, una verdadera chapuza presupuestaria que nos genera muchísima incertidumbre y preocupación. Pero eso sí, lo que sí cubre de sobra estos presupuestos son las necesidades propias del propio Gobierno de la Junta de Extremadura. Porque lo que sí se ha incrementado, y mucho, es la partida destinada a los altos cargos y al personal eventual de la propia Junta de Extremadura. De hecho, crece el doble que el presupuesto de la Junta de Extremadura. Las partidas destinadas a altos cargos y el personal eventual crece un 4,4%, mientras que el presupuesto crece tan solo en un 2,2%. Es decir, va a salir el Gobierno de la señora Guardiola 1 millón de euros más caro que el año pasado. 1 millón de euros más caro le va a costar a los extremeños el Gobierno de la señora Guardiola más que el año pasado. Para las políticas sociales no hay dinero. Para la sanidad, para las políticas destinadas a empleo, no hay dinero. Pero para el Gobierno de la señora Guardiola sí lo hay. En definitiva, y acabo, el Gobierno de la señora Guardiola en este proceso tan solo ha demostrado que prefiere el oscurantismo a la transparencia, que prefiere a los que vetan y no a los que proponen, y que prefiere a los que atacan a las clases medias y trabajadoras y no prefiere a los que las defienden. Nada más, si tenéis alguna pregunta. Gracias. Gracias.